El susurro en la oscuridad. En un pequeño pueblo rodeado por un espeso bosque, se encontraba una antigua mansión conocida por los lugareños como la Casa del Lamento. Nadie recordaba su origen ni su historia completa, pero todos sabían que había algo extraño en sus paredes. Los niños se burlaban de ella, y los adultos preferían evitarla. Sin embargo, una familia, los Rodríguez, se mudó allí en busca de una vida tranquila, ajenos a los rumores que envolvían el lugar. La familia consistía en Luis y Sofía Rodríguez y sus dos hijos, Lucía y Marco. Ellos pensaron que se trataba de una buena oportunidad para comenzar de nuevo, lejos del bullicio de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. La mansión, aunque antigua, tenía un aire de elegancia y belleza, con un jardín desbordante de flores y árboles que cubrían la propiedad. Pero pronto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, mientras cenaban, Sofía escuchó un susurro suave proveniente de la oscuridad que rodeaba la casa. Pensó que era el viento o quizás algún animal nocturno, pero la sensación de inquietud se apoderó de ella. Las luces comenzaron a parpadear y, de repente, el reloj de la sala comenzó a sonar, aunque eran las 2 de la mañana. Luis trató de tranquilizarla, diciendo que el antiguo reloj solo necesitaba ser reparado. Pero esa misma noche, Lucía despertó con una sensación extraña. Al levantarse de la cama para ir al baño, escuchó pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Cuando se asomó, no vio a nadie, pero la puerta de una habitación al final del corredor estaba abierta. A la mañana siguiente, le contó a sus padres, pero ellos no le prestaron mucha atención, pensando que era solo una pesadilla. Con el paso de los días, las presencias en la casa se hicieron más evidentes. Marco, el hijo menor, comenzó a dibujar figuras extrañas en sus cuadernos, sombras alargadas, ojos en la oscuridad y figuras que se arrastraban por el suelo. Sofía, al ver los dibujos, intentó investigar un poco sobre la historia de la casa, pero no encontró nada más que leyendas. Los más viejos del pueblo murmuraban sobre un anciano que había vivido allí muchos años antes, un hombre que había desaparecido misteriosamente. Una noche, Luis decidió investigar el ático, un lugar que nunca había explorado. Al subir, sintió una presión extraña en el aire, como si algo lo estuviera observando. En el rincón más oscuro del ático, encontró un antiguo cofre de madera. Al abrirlo, una ola de frío recorrió su cuerpo, y dentro, vio varios objetos antiguos, una muñeca rota, una carta manchada de lo que parecía ser sangre, y un medallón. Al tocar el medallón, un estremecimiento recorrió su espina dorsal, y en ese momento, una risa profunda y grave resonó en la habitación, como si alguien estuviera justo detrás de él. Luis se dio la vuelta, pero no había nada. Asustado, bajó rápidamente al piso principal, donde encontró a Sofía preocupada por el silencio. De repente, la casa pareció cobrar vida. Las luces se apagaron de golpe y, en la oscuridad, los susurros se hicieron más fuertes. Voces, que no eran humanas, comenzaron a hablar en un idioma incomprensible, y las paredes crujían con un sonido desgarrador. La familia se reunió en el salón, pero la atmósfera estaba densa y opresiva. Los susurros parecían provenir de todas partes. De pronto, Marco comenzó a hablar en voz baja, como si alguien estuviera controlando sus palabras. No pueden irse, ellos no los dejarán. Lucía, aterrada, intentó abrazarlo, pero algo la detuvo. Una sombra oscura pasó rápidamente junto a ella, rozando su hombro y dejándola paralizada por el miedo. La familia intentó huir, pero las puertas no se abrían. La casa había cerrado todas las salidas, atrapándolos dentro. Los susurros aumentaron en intensidad, y cada vez eran más claros. De repente, un rostro pálido y desfigurado apareció frente a ellos. Era el rostro del anciano que había vivido allí, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. La casa me pertenece, dijo con voz áspera. Y ahora, ustedes también son parte de ella. Con cada palabra, la casa parecía apretarse más alrededor de ellos. El aire se volvió irrespirable, y las sombras cobraron forma, rodeándolos. En ese momento, Sofía recordó la carta del cofre y la leyenda del anciano. Había hecho un pacto oscuro para conservar su alma,
pero el precio era la vida de aquellos que habitaban la casa después de él. La familia Rodríguez había caído en esa trampa. Desesperados, intentaron destruir el medallón que había desatado el terror, pero cuando lo hicieron, la casa reaccionó violentamente. Los pisos comenzaron a agrietarse, y el techo se desplomó. En un último intento por escapar, Luis logró abrir una ventana y, con la familia en brazos, saltaron al jardín, justo antes de que la mansión se desplomara por completo. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron las ruinas de la Casa del Lamento, pero no había señales de la familia Rodríguez. La mansión había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba un medallón roto, cubierto de polvo y olvidado en el suelo. Los habitantes del pueblo, una vez más, se sumieron en el silencio, sabiendo que no debían acercarse a ese lugar, porque el mal que residía allí aún seguía esperando, acechando, listo para atrapar a los siguientes incautos que se atrevan a acercarse. Y así, el susurro en la oscuridad continuó. El regreso del lamento. Pasaron los años desde la desaparición de la familia Rodríguez, pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Los aldeanos evitaban hablar de la Casa del Lamento, sin embargo, los susurros de su historia se filtraban a través de las generaciones. Cada vez que alguien se atrevía a preguntar sobre la mansión, la respuesta era la misma: no hables de ella. Sin embargo, como ocurre con todo misterio, había quienes no podían resistir la tentación de investigar. Uno de esos curiosos fue Julián, un joven periodista que llegó al pueblo con la esperanza de escribir un artículo sobre su historia. Al principio, los habitantes lo recibieron con cautela, pero Julián no era de los que se rendían fácilmente. Pidió entrevistar a los pocos ancianos que quedaban, y aunque la mayoría se negaba a hablar, logró conseguir información de una vieja mujer llamada Doña Clara, que era la última persona que había conocido a la familia Rodríguez. Doña Clara, al principio, le advirtió con seriedad: la casa no olvida. No importa cuánto tiempo pase, siempre regresa. Julián, aunque impresionado por la gravedad de sus palabras, no pudo evitar sentir que Doña Clara exageraba. La mujer le contó que el anciano, que había sido el último propietario de la mansión, no había muerto, sino que había permanecido atrapado dentro de sus propias paredes, condenando a su alma a un sufrimiento eterno. Nadie sabía cómo, pero se decía que, si alguien se atrevía a entrar, la casa los tomaría, tal como había hecho con los Rodríguez. Julián no podía creer completamente en las supersticiones del pueblo, pero algo en las palabras de la anciana le dio una sensación inquietante. Decidió que debía investigar la mansión por sí mismo, no solo para desmentir los rumores, sino para confirmar si, en realidad, el misterio de la casa era solo una leyenda. Una tarde, después de conseguir una vieja llave que pertenecía a un vecino que había sido amigo de los Rodríguez, Julián se dirigió al lugar. El sol comenzaba a ponerse, y el ambiente se tornaba extraño, con un aire denso y húmedo que parecía impregnado de un olor rancio y a humedad. El bosque que rodeaba la mansión parecía más oscuro de lo normal, y cada paso hacia la casa aumentaba la sensación de opresión en su pecho. Cuando llegó, la mansión estaba desierta, tal como había estado durante años. A pesar de la maleza que la cubría, la estructura parecía intacta. Sin embargo, al acercarse a la entrada, la puerta se abrió lentamente con un quejido, como si hubiera estado esperando su llegada. Al entrar, la sensación de frío fue inmediata, y Julián sintió cómo el aire se volvía más pesado a medida que avanzaba. Las paredes, cubiertas de moho, estaban marcadas con símbolos extraños que parecían cambiar de forma cuando no los miraba directamente. El eco de sus pasos resonaba por todo el hall, y, a lo lejos, creyó escuchar un murmullo bajo, como si alguien susurrara su nombre. Desesperado por encontrar algo concreto, Julián subió al segundo piso, donde encontró una puerta cerrada. Era la misma puerta que los Rodríguez habían dejado abierta la noche en que todo ocurrió. Recordó lo que Doña Clara le había contado: esa puerta nunca debía ser abierta. Sin embargo, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, empujó la puerta, que se abrió con facilidad. Dentro de la habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero todo estaba en su lugar, como si alguien hubiera vivido allí hace solo unos días. En el centro de la sala,
había un espejo antiguo, con el marco dorado, que reflejaba una figura en la superficie, aunque la habitación estaba vacía. La figura era una sombra delgada, como una silueta humana distorsionada. En un impulso, Julián se acercó al espejo, y en el instante en que sus dedos tocaban la superficie, una ráfaga de frío le atravesó el cuerpo. De repente, la figura en el espejo comenzó a moverse. Julián retrocedió, horrorizado, pero el reflejo no lo hacía. La sombra comenzó a gesticular, y Julián pudo escuchar, en susurros cada vez más fuertes, una voz que decía: no debiste venir, ahora te pertenecemos. En un instante, las paredes comenzaron a retumbar, y el espejo se agrietó, liberando un viento helado que lo empujó hacia atrás. La casa comenzó a crujir, como si despertara de su letargo, y los susurros se intensificaron hasta volverse gritos desesperados. Julián intentó correr, pero el pasillo parecía alargarse, y las puertas se cerraban solas, atrapándolo en el interior. En ese momento, algo lo tocó en el hombro. Cuando se giró, vio a una figura pálida y desfigurada, con los ojos vacíos de los Rodríguez. Era como si su alma estuviera atrapada entre las paredes de la casa, condenada a revivir su sufrimiento una y otra vez. El rostro de Luis Rodríguez se acercó a él, y antes de que pudiera gritar, sus labios susurraron: ahora, eres uno de nosotros. El suelo bajo sus pies se desmoronó, y Julián cayó en un abismo oscuro, donde la oscuridad lo rodeó completamente. De repente, la casa quedó en silencio. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con la noticia de que Julián había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía lo que había ocurrido, pero los ancianos murmuraban en silencio, sabiendo que el ciclo de la casa del lamento comenzaba de nuevo. La mansión había reclamado a otro incauto, y su historia seguiría alimentando los susurros que rondaban las oscuras noches de la aldea, mientras la casa, con su maldición eterna, esperaba pacientemente a su próxima víctima. Y así, como siempre, el eco de los lamentos se desvaneció en la oscuridad, aguardando a aquellos que se atrevieran a cruzar su umbral. El regreso del lamento, la promesa. El tiempo pasó, y la desaparición de Julián se convirtió en otro de los rumores olvidados, rápidamente reemplazado por otras historias que nacían en el pueblo. Sin embargo, la mansión seguía allí, esperando, atrapando la esencia de los que se acercaban demasiado. La gente prefería no pensar en ello, manteniendo el miedo al margen, pero algunas almas persistentes seguían acercándose, ignorantes de lo que les aguardaba. Un año después, en una tarde oscura y lluviosa, un hombre de mediana edad llamado Héctor llegó al pueblo. Era un escritor de novelas de terror, conocido por su pasión por los misterios sin resolver. Había oído hablar de la Casa del Lamento en un viejo artículo que encontró mientras investigaba para su próximo libro. Intrigado, decidió que era el lugar perfecto para obtener material real, algo que daría a su historia un toque auténtico. Los aldeanos, aunque temerosos, no pudieron evitar hablar con él. Esa casa tiene un poder oscuro, le advirtieron. Nadie que haya ido allí ha vuelto. No importa lo que digas, mejor olvídalo. Pero Héctor, en su confianza y escepticismo, no les prestó mucha atención. Estaba decidido a explorarla. A pesar de las advertencias, él se adentró en el bosque esa misma noche, cuando la niebla cubría el suelo y la luna llena apenas se asomaba entre las nubes. La casa lo esperaba, su silueta oscura recortada contra el cielo. El aire alrededor de ella estaba impregnado de una tensión palpable, y cada paso hacia ella parecía más pesado, como si la tierra misma intentara frenarlo. Al abrir la puerta, que chirrió como si estuviera ansiosa por recibirlo, Héctor sintió una oleada de frío que le heló la sangre. No era un frío natural. Era un frío que provenía de lo profundo, como si la casa misma estuviera viva y respirando. Pero Héctor no se detuvo. Entró con la valentía de quien no cree en lo inexplicable. El interior de la mansión estaba tan silencioso que incluso el susurro de la lluvia sobre el techo se sentía lejano. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el vacío. Las paredes parecían susurrar, pero él las ignoró, pensando que era solo su mente jugando trucos. A medida que exploraba, notó que el ambiente estaba cada vez más cargado, como si el aire estuviera vibrando con algo invisible. En el segundo piso,
Héctor encontró una vieja biblioteca. Los libros estaban cubiertos de polvo, y algunas estanterías se habían caído, pero algo en uno de los estantes le llamó la atención, un libro que no estaba cubierto por el polvo, que parecía estar esperando por él. Lo tomó en sus manos, y al abrirlo, las primeras palabras le hicieron sentir un escalofrío en la espina dorsal: la casa nunca olvida. La casa siempre regresa. En ese momento, las luces de la casa parpadearon y un sonido sordo, como un tambor lejano, comenzó a resonar en las paredes. Héctor intentó cerrar el libro, pero no podía. Las palabras parecían estar grabadas en su mente, como si el libro tuviera poder sobre él. Fue entonces cuando escuchó los susurros, suaves al principio, luego más intensos. Las voces se unían en un coro bajo y gutural. Regresa, regresa, regresa. Desesperado, intentó dejar el libro, pero algo lo obligaba a seguir leyendo. Las voces en la casa se intensificaban, ahora no solo susurrando, sino hablando, gritando. En el reflejo de un viejo espejo en la biblioteca, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La figura de un hombre, con ojos vacíos y un rostro demacrado, lo observaba fijamente. De repente, la imagen del hombre en el espejo sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era un gesto grotesco, una mueca que parecía burlarse de él. Héctor sintió como un peso invisible se asentaba sobre su pecho, oprimiéndolo. Las voces en la casa ahora le hablaban directamente: te hemos estado esperando. En un intento por escapar, Héctor corrió hacia la puerta, pero la casa no se lo permitió. Las paredes se cerraron, y el pasillo se alargó infinitamente, como un túnel interminable. Cada vez que giraba hacia una nueva esquina, se encontraba con la misma figura, observándolo desde la oscuridad. No te vayas, susurraba la voz. Las luces titilaron, y el sonido de una risa profunda y macabra llenó la mansión. Héctor sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Cayó de rodillas, y antes de que pudiera reaccionar, vio las sombras emergiendo de las paredes. Eran las almas atrapadas, los antiguos moradores, los Rodríguez, las víctimas anteriores, ahora condenadas a vivir en la casa, condenadas a atraer a nuevos incautos. ¡Ayúdanos!, gritó una voz, la de Sofía Rodríguez, cuyo rostro se asomó entre las sombras. Escapamos una vez, pero la casa no nos dejó ir. Te atrapará también. Antes de que pudiera gritar o intentar algo más, las sombras lo rodearon. Sentía como su cuerpo se enfriaba y su alma se desvanecía en la oscuridad. Al día siguiente, cuando los aldeanos fueron a investigar, encontraron la mansión vacía, como siempre lo estaba, pero Héctor nunca fue visto nuevamente. Nadie sabía lo que realmente ocurrió, pero el pueblo pronto se dio cuenta de que la casa no había terminado. Había reclamado a otro y, con ello, había dejado una nueva marca en la historia del lugar. Los murmullos del pueblo se reavivaron, y los más ancianos hablaban en voz baja de las almas atrapadas dentro de la casa del lamento. Algunos decían que el ciclo nunca terminaría, que la mansión continuaría llamando a los curiosos, condenándolos a vivir dentro de sus paredes. Y mientras tanto, en la oscuridad, los susurros seguían esperando. El último susurro. Pasaron varios años desde la desaparición de Héctor, pero la historia de la Casa del Lamento seguía viva en las mentes del pueblo. La mansión había quedado en ruinas, y las leyendas sobre las almas atrapadas en su interior se habían convertido en un relato que se contaba en voz baja, temerosa de atraer su atención. Nadie se atrevió a acercarse, y el miedo se convirtió en parte del tejido del pueblo. Pero, como siempre ocurre, los ecos del pasado no permanecen en silencio por mucho tiempo. En una tarde gris y desapacible, un joven llamado Tomás, un investigador paranormal con un hambre insaciable por descubrir lo desconocido, llegó al pueblo. Tomás había oído hablar de la Casa del Lamento en foros en línea sobre fenómenos inexplicables, y al ver el potencial de una historia que podría catapultarlo a la fama, decidió que debía ser él quien resolviera el misterio de una vez por todas. Los aldeanos intentaron disuadirlo, pero Tomás no les prestó atención. Sabía que una historia como esa valdría más que cualquier advertencia. A pesar de las súplicas de los más viejos del lugar, el joven se dirigió hacia el bosque en una tarde de otoño. Las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaba hacia la mansión,
y una niebla espesa comenzaba a levantarse del suelo, oscureciendo aún más el paisaje. Al llegar a la puerta de la casa del lamento, Tomás sintió que algo se retorcía en el aire a su alrededor. La casa parecía más imponente que nunca, su fachada rota pero aún llena de una extraña dignidad, como si estuviera esperando ser reconocida. Tomás no titubeó. Sacó su cámara y comenzó a grabar, murmurando palabras sobre cómo desentrañaría el misterio que había estado latente durante tanto tiempo. La puerta se abrió sin esfuerzo, como si la casa lo invitara a entrar. Tomás atravesó el umbral, y al instante, el aire se tornó frío, mucho más frío de lo que podría haber esperado. El olor a moho y decadencia lo envolvió, pero aún así continuó. Mientras avanzaba por el pasillo, la luz de su linterna temblaba, y el sonido de sus propios pasos resonaba como si la casa estuviera observando cada uno de ellos. Las paredes, aunque cubiertas de polvo y telarañas, parecían tener una extraña energía, como si estuvieran impregnadas con los recuerdos de los que habían estado allí antes que él. De repente, la luz de su linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo, y Tomás sintió un estremecimiento recorriendo su espalda. En el silencio absoluto, algo se movió. Un susurro suave, casi imperceptible, flotó hacia él desde las profundidades de la casa. «Ayúdanos». Tomás congeló su cuerpo, su respiración se detuvo. El susurro era tan cercano que podía sentirlo en su piel. Estaba seguro de que no estaba solo. Encendió nuevamente la linterna, esta vez con más prisa, iluminando el oscuro pasillo. Pero lo único que vio fue el polvo flotando en el aire y las sombras que danzaban a su alrededor. De pronto, un ruido sordo resonó en el piso superior, como si algo estuviera cayendo. Sin pensarlo, Tomás subió las escaleras. Al llegar al segundo piso, la atmósfera era aún más densa. La puerta al final del pasillo estaba abierta, y algo en su interior lo llamaba. En el marco de la puerta, las sombras se movían como si fueran entidades con vida propia, y los susurros se hicieron más fuertes. Con el corazón acelerado, Tomás entró en la habitación. En el centro de la sala, vio algo que lo dejó paralizado, un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas, con un marco dorado, igual al que había visto en las fotografías de la mansión. Al acercarse, una figura apareció en el reflejo. Era él mismo. Pero no lo era. Su rostro en el espejo estaba distorsionado, como si la figura se retorciera. La expresión en sus ojos era vacía, como si algo lo estuviera controlando desde dentro. Y entonces, vio las figuras detrás de él, emergiendo de la oscuridad. Eran las sombras de los Rodríguez, las mismas figuras que habían quedado atrapadas en la casa del lamento. Sus rostros desfigurados y pálidos lo miraban con desesperación, pero también con una calma aterradora. Al principio, Tomás pensó que era una ilusión, pero algo en sus ojos lo deslumbró. Las figuras no se movían, pero el aire en la habitación se volvió insoportable, denso y pesado. Una de las figuras, la de Sofía Rodríguez, comenzó a hablar, su voz saliendo como un eco en la mente de Tomás: «No puedes escapar, nunca lo harás, todos los que entran, todos los que tocan el espejo, quedan atrapados aquí, con nosotros». Tomás intentó retroceder, pero la puerta detrás de él se cerró de golpe. En ese instante, el espejo comenzó a brillar con una luz malsana. La habitación se transformó ante sus ojos, y las sombras tomaron forma, acercándose más y más, arrastrándolo hacia el reflejo. Intentó luchar, gritar, pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de aquellos que ya habían sido consumidos por la casa. De repente, el espejo se rompió, y las sombras lo devoraron, tragándose a Tomás en un abismo de oscuridad. Su cuerpo se desvaneció, y lo que quedó fue solo el eco de su grito ahogado, perdido entre los susurros que llenaban las paredes de la mansión. Al día siguiente, cuando los aldeanos encontraron la entrada de la mansión abierta, no había rastro de Tomás. Solo quedó una cámara rota y su grabación, que no mostraba más que un vacío oscuro. Los ancianos del pueblo, al ver el video, sabían lo que había sucedido. La casa del lamento nunca olvida. Nadie que entre en ella sale. Y así, las voces de las almas atrapadas siguen susurrando,
esperando la próxima víctima que se atreva a desafiar el mal que habita en las sombras. Porque en la casa del lamento, la oscuridad no es solo un vacío. Es una promesa. El último aliento. El pueblo, ya acostumbrado al terror que emanaba de la casa del lamento, vivió un tiempo de relativa calma tras la desaparición de Tomás. Sin embargo, algo comenzaba a gestarse en las sombras, algo que los aldeanos no podían prever. La mansión, ahora aún más deteriorada y rodeada por la maleza, parecía inquieta, como si estuviera esperando un nuevo capítulo en su retorcida historia. En un rincón del pueblo, lejos de los murmullos temerosos, se encontraba una joven llamada Isabel. Hija de los antiguos dueños de la casa, su familia había sido despojada de ella muchos años antes, cuando el mal ya comenzaba a aflorar en sus paredes. Isabel creció escuchando las historias de su familia sobre la casa del lamento, pero al igual que muchos otros, pensaba que todo eran supersticiones. Sin embargo, algo en su interior sabía que la historia de la mansión no había terminado, que las almas atrapadas no se habían olvidado de ella. Cada vez que pasaba cerca del viejo bosque, sentía una extraña conexión con la casa, como si un lazo invisible la estuviera tirando hacia ella. Y, aunque temía lo que pudiera suceder, un impulso profundo la llevó a investigar más. Una tarde, decidida a comprender el misterio de la casa del lamento, Isabel se armó de valor y caminó hacia la mansión. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral del bosque, y la niebla comenzaba a formarse a su alrededor, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndole. Pero ella no se detuvo. Sabía que tenía que descubrir la verdad. Al llegar, la mansión la recibió en silencio, la puerta estaba entreabierta, invitándola a entrar. El aire frío y pesado la envolvió al cruzar el umbral, y, aunque su razón le decía que debía dar marcha atrás, sus pies avanzaban por su cuenta. El eco de sus pasos reverberaba por la casa, y al igual que Tomás, sentía la presencia de algo en la oscuridad. Al llegar al vestíbulo, vio que las paredes se deformaban a su alrededor, como si la casa misma estuviera viva, observándola, aguardando su próxima jugada. Pero Isabel no retrocedió. Tenía una misión: encontrar el origen de la maldición y liberarla. Ya había oído historias sobre el espejo, el que parecía ser la puerta hacia el abismo. Sabía que si quería entender lo que había sucedido, debía enfrentarse a ello. Subió las escaleras con cautela, cada paso resonando con el crujido de la madera antigua. Al llegar al segundo piso, no tardó en encontrar la habitación que había sido el epicentro de las tragedias, la misma habitación donde los Rodríguez, y luego Héctor, habían desaparecido. El aire era aún más denso aquí, casi opresivo. En el centro de la sala, el espejo, ahora más sucio y agrietado que nunca, parecía llamar su atención. Isabel se acercó al espejo con una mezcla de curiosidad y terror. Cuando se miró en él, algo extraño sucedió: las figuras distorsionadas, como las que habían atormentado a los anteriores visitantes, comenzaron a aparecer detrás de ella, flotando, como si estuvieran atrapadas entre las capas del vidrio y la realidad. Sus ojos, vacíos y llenos de desesperación, se clavaron en ella. De repente, escuchó una voz, suave y desgarrada, que se elevó desde las sombras. Finalmente, has llegado. Isabel dio un paso atrás, el miedo apoderándose de su cuerpo, pero su determinación la hizo avanzar. Sabía que no podía huir, que algo mucho más grande que ella la había llamado allí. Al principio, pensó que las voces eran producto de su mente, pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Las figuras que emergían del espejo comenzaron a tomar forma más tangible, como sombras de carne y hueso. Eran las almas atrapadas, los Rodríguez, los perdidos en la historia de la casa, y todos ellos estaban ahora mirando a Isabel con una mezcla de anhelo y desesperación. Ayúdanos, libéranos, suplicaron las voces al unísono. Isabel sintió la urgencia de su llamado, pero también sabía que no podía liberar a esas almas sin enfrentarse a la raíz del mal. Observó detenidamente el espejo y vio algo en su reflejo que la hizo temblar: el rostro de su madre, que había desaparecido misteriosamente años atrás, se veía reflejado en el vidrio. Su madre había sido la última en intentar deshacer la maldición, pero había fallado. Ahora, Isabel comprendió que ella misma debía ser quien cerrara el ciclo.
Con una determinación renovada, Isabel colocó sus manos sobre el espejo. Las sombras alrededor de ella comenzaron a moverse con mayor fuerza, como si quisieran arrastrarla hacia el abismo. Las voces se volvieron más frenéticas. No puedes, no puedes. Isabel cerró los ojos y, con un último suspiro, murmuró una palabra en voz baja, una oración que su madre le había enseñado cuando era niña, liberatio. Al pronunciar la palabra, un destello de luz blanca envolvió la habitación. El espejo comenzó a temblar violentamente, y las sombras se desvanecieron en un suspiro de alivio. La casa pareció estremecerse como si hubiera recibido un golpe mortal, y todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. La luz blanca se expandió, borrando las oscuras huellas de la maldición. El espejo se rompió por completo, y con él, las almas atrapadas en su reflejo. Isabel cayó al suelo, agotada, su corazón palpitando con fuerza. Había logrado lo impensable, había liberado a las almas y, con ellas, roto la maldición de la casa del lamento. La mansión, en ese mismo instante, comenzó a desintegrarse, sus paredes se desmoronaron y el techo colapsó en un estruendoso rugido. La casa, finalmente, dejó de existir. En su lugar solo quedaba la quietud del bosque, la paz que no se había sentido en años. Isabel, con lágrimas en los ojos, miró el lugar donde había estado la mansión. Había cerrado un capítulo oscuro de la historia de su familia y de su pueblo. Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban el cielo, se dio cuenta de que, a pesar de la destrucción, había logrado lo que pocos habían podido hacer, poner fin al ciclo de terror que había comenzado tanto tiempo atrás. El eco de las voces ya no resonaba en el aire. El lamento había cesado. Pero, en algún lugar oscuro y lejano, el susurro de la casa del lamento seguía esperando. El último descanso de las sombras. A pesar de que la casa del lamento había desaparecido, las consecuencias de su maldad no se disiparon tan fácilmente. Isabel, aunque libre de la opresión de la mansión, sabía que algo aún rondaba en las sombras, algo que el sacrificio de la casa había dejado atrás. Al principio, se sintió aliviada, pensando que el mal había sido erradicado por completo, pero pronto comenzó a sentir que había algo más en juego, algo que no había logrado comprender completamente. Pasaron los meses, y mientras Isabel intentaba restablecerse en su vida normal, el pueblo empezó a cambiar. Un aire de inquietud comenzó a extenderse nuevamente entre los aldeanos. Muchos de ellos, que vivían cerca del lugar donde la mansión había estado, comenzaron a tener extraños sueños. Algunos hablaban de figuras oscuras, otras de una sensación de estar siendo observados constantemente. Los animales del pueblo se comportaban de manera extraña, como si algo los estuviera acechando en la oscuridad. Isabel comenzó a tener pesadillas recurrentes, en las que veía la mansión resurgir de las ruinas, completamente restaurada, con sus puertas abiertas, como si estuviera invitando a todos a entrar una vez más. En cada uno de estos sueños, las almas atrapadas que había liberado aparecían, pero esta vez no estaban agradecidas. Sus ojos vacíos la miraban con furia, y su voz, aunque apagada por la distancia de los sueños, resonaba en su cabeza como un eco insistente. Te hemos liberado, pero tú nos has dejado. En un arranque de desesperación, Isabel comenzó a investigar más a fondo. Visitó viejos archivos en el pueblo, buscando cualquier indicio que pudiera haber pasado desapercibido. Lo que descubrió la dejó helada. La mansión, construida por sus ancestros, había sido originalmente un lugar de rituales oscuros, un refugio para aquellos que buscaban manipular las almas y los secretos del más allá. La casa no era simplemente un edificio, sino un conducto entre el mundo de los vivos y los muertos, un portal que, incluso con su destrucción, no podía cerrarse por completo. Fue entonces cuando Isabel comprendió la verdad: había roto la maldición que atenazaba a la mansión, pero en su afán por liberarla, había dejado abierta la puerta entre ambos mundos. El mal no se había ido, simplemente había quedado atrapado en un limbo, aguardando el momento en que alguien, sin saberlo, lo desataría nuevamente. Con esta revelación, Isabel sabía lo que debía hacer. Debía enfrentar lo que quedaba de la mansión, o lo que quedaba de su sombra, y sellar de una vez por todas la grieta que había dejado abierta. Pero para ello,
debía comprender más profundamente la magia oscura que sus antepasados habían usado, algo que estaba más allá de su comprensión. Necesitaba ayuda. En su búsqueda de respuestas, Isabel encontró a un anciano ermitaño que vivía en una cueva apartada del pueblo, alguien que conocía las viejas artes, las que se usaban para sellar puertas entre mundos. El hombre, al ver el desesperado brillo en los ojos de Isabel, aceptó ayudarla, aunque con cautela. La oscuridad que ha tocado esa casa no es algo fácil de comprender, le advirtió el anciano. Lo que has hecho, aunque bien intencionado, ha dejado una herida abierta. Esa herida puede cicatrizar, pero no sin sacrificios. Juntos, Isabel y el ermitaño comenzaron a preparar el ritual necesario para cerrar el portal de manera permanente. Durante días, recogieron ingredientes raros, cánticos olvidados y objetos rituales que necesitarían para completar el trabajo. La atmósfera se cargaba de una energía inquietante, como si el aire mismo supiera lo que estaban a punto de hacer. La noche del ritual, Isabel se dirigió hacia el lugar donde la casa del lamento había estado, con el anciano a su lado. El terreno estaba desierto, y lo único que quedaba de la mansión era un círculo de cenizas y ruinas. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro aún se cernía sobre el lugar era inconfundible. Isabel y el ermitaño comenzaron el ritual. Recitaron las palabras en una lengua que parecía vibrar con las fuerzas del más allá. Las sombras alrededor de ellos comenzaron a moverse, y la tierra bajo sus pies temblaba. Un viento frío comenzó a soplar, arrastrando consigo las hojas muertas, mientras una luz tenue emergía de las cenizas. Fue entonces cuando lo vio, una figura, distorsionada y espectral, emergió del suelo, una de las almas atrapadas, que había quedado atrapada entre mundos. Su rostro, una mezcla de desesperación y rabia, se acercó a Isabel, su voz rasposa y llena de resentimiento. ¿Por qué nos has dejado?, susurró, su rostro torcido en una mueca dolorosa. ¿No ves que estamos atrapados por tu culpa? Isabel, con el corazón latiendo desbocado, cerró los ojos y, con voz firme, pronunció las últimas palabras del hechizo. En ese instante, una explosión de luz surgió, cegando todo a su alrededor. Las figuras espectrales se disolvieron, y la grieta que había permanecido abierta comenzó a sellarse. El suelo retumbó, y un grito de agonía resonó en el aire, pero la energía oscura finalmente fue contenida. El anciano cayó de rodillas, agotado, pero Isabel siguió de pie, mirando cómo la luz se desvanecía. El portal estaba cerrado. La casa, la maldición, el ciclo de sufrimiento, todo había terminado. Sin embargo, algo permaneció. Un susurro en el viento, un eco que parecía provenir de muy lejos. Isabel lo escuchó, pero no pudo identificarlo. Tal vez, en lo profundo de las sombras, algo aún aguardaba, esperando otra oportunidad. Pero por ahora, el mal había sido sellado, y con él, la promesa de que la casa del lamento nunca más podría regresar. Isabel regresó al pueblo, agotada pero liberada. Aunque el miedo había quedado atrás, sabía que su vida nunca sería la misma. Había enfrentado lo desconocido, había liberado y destruido, pero también había comprendido que el verdadero terror no siempre se manifiesta de inmediato. A veces, se esconde, esperando pacientemente en la oscuridad. Y así, con el tiempo, las historias de la mansión y sus horrores comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en una leyenda que solo unos pocos recordarían. Pero las sombras, aunque selladas, seguirían susurrando, en algún rincón olvidado del mundo. El último eco. Los años pasaron, y el pueblo volvió a la rutina, al olvido, como siempre sucede con los relatos antiguos. La mansión de la Casa del Lamento se convirtió en un mito, un susurro lejano, una advertencia que se desvanecía con el paso del tiempo. Isabel, ahora adulta y con una vida que había encontrado, se dedicó a llevar una existencia tranquila, alejada de las sombras que había enfrentado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, nunca pudo olvidar lo que había experimentado. A menudo, en las noches de viento fuerte o cuando el cielo se oscurecía demasiado rápido, sentía un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los recuerdos de aquellos días y las voces que había escuchado nunca se disiparon por completo. Aunque había cerrado el portal, aunque el mal había sido contenido,
algo en ella sabía que las sombras nunca desaparecen por completo. Una tarde, mientras paseaba por el bosque cercano al pueblo, Isabel encontró algo inesperado, una antigua llave oxidada. Estaba enterrada parcialmente en el suelo, como si hubiera estado allí durante años, esperando ser encontrada. La llave tenía un extraño símbolo tallado en ella, un emblema que le resultaba familiar. No era un símbolo de la mansión, sino algo más antiguo, más oscuro. Al sostenerla, un susurro recorrió su mente, una palabra que resonó en su conciencia: reapertura. El miedo la recorrió de inmediato, y su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía, sin querer admitirlo, que la clave del mal nunca había sido realmente destruida. Había algo más, algo que había quedado oculto incluso para ella, algo que los antiguos rituales no habían logrado sellar por completo. La mansión no había sido solo una casa, era una puerta, un canal entre el mundo de los vivos y los muertos, y esa puerta, aunque bloqueada, nunca había dejado de existir. Isabel intentó ignorar la llave, esconderla en un cajón de su casa y alejarse de todo lo relacionado con el pasado. Pero con cada noche que pasaba, con cada sonido extraño en su hogar, sentía la creciente presión de lo inevitable. El mal había vuelto, y ella, como lo había sido desde el principio, era la clave. Un mes después de muchas noches sin dormir y la creciente sensación de que algo se movía en las sombras, Isabel decidió enfrentarlo una vez más. El miedo era ahora parte de su ser, pero no podía vivir con la duda, con la sensación de que había algo más allá de su control. Regresó al sitio donde había encontrado la llave, al mismo lugar donde la mansión había estado, y allí, en el corazón del bosque, una estructura que parecía estar a medio construir emergió de la oscuridad. No era la casa del lamento tal como la recordaba, pero los cimientos de algo nuevo se alzaban en su lugar. Era una réplica imperfecta, la sombra de la casa original, y aunque era más pequeña, su presencia era tan opresiva como la de antes. Algo antiguo y maligno comenzaba a tomar forma nuevamente. La llave que había encontrado encajaba perfectamente en una puerta que parecía haber sido construida para ello. Isabel no pudo retroceder. Sabía que había llegado el momento de enfrentar, de una vez por todas, lo que nunca había terminado. Giró la llave, y la puerta se abrió con un chirrido que hizo eco en el vacío del bosque. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió. No era la casa completa, sino una versión distorsionada, una pesadilla. Las paredes parecían latir, como si estuvieran vivas, y los susurros flotaban a su alrededor, solo ligeramente perceptibles, pero cada vez más claros. Ayúdanos. Vengan a nosotros. De repente, las sombras tomaron forma nuevamente. No eran las mismas figuras que Isabel había liberado, sino algo mucho más retorcido, más antiguo. Eran las entidades que habían existido antes de la mansión, aquellos que los Rodríguez y sus antepasados habían intentado invocar en su codicia. Eran los verdaderos habitantes de la Casa del Lamento, aquellos que habían quedado atrapados en su propia ambición, y ahora, al haber reabierto la puerta, Isabel los había liberado una vez más. «Has vuelto, finalmente», dijo una voz, que parecía provenir de todos los rincones a la vez. Isabel sintió la presión de la oscuridad abrumarla, pero no retrocedió. Sabía que no podía huir nuevamente. Este era el último enfrentamiento, la última oportunidad de cerrar la puerta que, por generaciones, había seguido esperando abrirse. Se armó de valor, y mientras las sombras avanzaban hacia ella, comenzó a recitar las palabras del antiguo ritual, las mismas que había pronunciado en el pasado. Pero algo estaba cambiando. Las sombras se multiplicaban, su fuerza aumentaba, y las palabras de Isabel comenzaron a desvanecerse en el aire. Fue entonces cuando comprendió lo que había sucedido: el mal nunca había estado completamente sellado, porque las fuerzas que habían creado la Casa del Lamento habían sido demasiado poderosas para ser destruidas por un simple ritual. Lo que había hecho no había sido un cierre, sino un respiro. Un respiro que ahora se agotaba, un ciclo que había comenzado hace mucho tiempo y que nunca terminaría. La llave, el símbolo antiguo, la puerta, todo era parte de un plan mucho más grande, una maldición que había estado esperando el momento adecuado para liberarse por completo. Isabel no podía detenerlo sola.
La oscuridad, al fin, había ganado. Pero en ese momento, una voz familiar la alcanzó. Isabel. Era la voz de su madre, desde lo más profundo de su ser. En la oscuridad, un resplandor débil comenzó a formarse. Isabel sintió que no estaba sola. La figura de su madre, como un espectro de luz, apareció ante ella. Su rostro estaba sereno, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había buscado tanto tiempo. No temas, le susurró su madre, y con un toque suave, iluminó las sombras a su alrededor. La oscuridad nunca podrá vencer el amor. Ni siquiera esta vez. Isabel cerró los ojos, confiando en la luz que la rodeaba. El mal, por fin, se desvaneció, no porque fuera destruido, sino porque ya no podía encontrar un hogar. La puerta, finalmente, se cerró para siempre, y la oscuridad fue expulsada. La mansión, y todo lo que representaba, se desintegró en un resplandor que iluminó la oscuridad de la noche. Cuando Isabel despertó, el bosque estaba en calma. No había rastros de la puerta, ni de las sombras. Solo quedaba el eco lejano de su madre, como un susurro en el viento. La llave, ahora inútil, desapareció entre las hojas. Aunque el mal nunca dejaría de existir por completo, Isabel había hecho lo imposible, había sellado el ciclo, una vez y para siempre. La casa del lamento ya no era más que un recuerdo, y el pueblo finalmente pudo dormir en paz. Pero las sombras, como siempre, esperarían.